Bienvenidos a la 10ª entrega del ciclo de conferencias virtuales cardiológicas impulsado por UGIR Ciencias Médicas. En esta ocasión con el tema ergometría. La conferencia estará a cargo del Dr. Juan Carlos Carrión Arias, médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, con especialidad en cardiología obtenida en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro y subespecializado en arritmología. Les damos las gracias por su asistencia. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al curso de actualización de revisión en cardiología, curso hecho y orientado para los alumnos de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión decidí incluir un tema que les va a gustar bastante. Es un tema que se topa muy poco en las universidades y que tiene una trascendencia fundamental. Tú no puedes hablar de cardiología si no lo manejas. Cuando hacía mi posgrado, nos decían los profesores, mi director de posgrado es concretamente el doctor Stans Murat Neto, ¿no? Que ya tiene 95 años de edad. Él me decía: no existe un cardiólogo que no sepa escuchar un soplo. Es decir, si tú no tienes la habilidad de hacer ausculta y de auscultar los soplos cardíacos, los sonidos del corazón, no puedes ser cardiólogo. Eso es una cosa contradicha. Pues el doctor Salvador Sierra, mi querido profesor de ergometría y rehabilitación cardíaca, no lo dijo con ese tema porque esta tiende a ser, a pesar de ser una subespecialidad dentro de la cardiología, tiende a ser muy dejada de lado, ¿no? Y tiene una importancia capital. Tú no puedes hablar, o sea, no existe un cardiólogo como tal. Una persona no puede llamarse cardiólogo si no sabe ergometría y rehabilitación cardíaca. ¿Sí? El impacto que tiene este tipo de conocimiento en la vida de tus pacientes es brutal. Así que les aconsejo que se acomoden y que presten atención. Vamos a intentar hacerlo en una aula, pero si yo veo que está muy denso, tal vez hagamos una segunda. En el slide 2 tenemos esta publicación hecha en 1958 sobre la enfermedad cardíaca y la actividad física en el trabajo. Bueno, ¿de qué se trataba? En Londres agarraron y se pusieron a ver, ¿no? Encontraron, documentaron, vieron que en los buses de 2 pisos estaba el chofer así que se pasaba todo el día sentado manejando ahí todo el gordote, rosadote, ¿tá? Y los choferes morían infartados. Curiosamente, el compañero de trabajo del chofer, porque eran buses de 2 pisos, era el cobrador, que trabajaba la misma cantidad de horas en la misma unidad, bajo las mismas condiciones, solo que él tenía que subir y bajar, cobrando el pasaje. Entonces, por esa vía se dieron cuenta que la actividad física hace una diferencia brutal a la hora de determinar el riesgo cardiovascular y el pronóstico cardiovascular. Definitivamente la persona que tiene mayor capacidad para consumo de oxígeno es la que vive. Y eso no solamente en las enfermedades cardiovasculares, sino en cualquier tipo de enfermedad. En el slide 3 vemos que la ergometría abarca, ¿no?, lo que se conocía formalmente como ergometría, la ergospirometría, la rehabilitación cardíaca y en general la cardiología aplicada al ejercicio. Entonces, slide 4, Arthur Master, ¿no?, fue el que diseñó en 1965 ese protocolo de 3 gradas, ¿no?, que subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, y en base a la capacidad de realizar o no el protocolo, más o menos se infería tu capacidad de consumir oxígeno. En 1960, durante la dictadura militar, los militares en el YECAC, que es el edificio que ven en la esquina superior izquierda, se encuentra en el barrio de Botafogo, el Instituto Estatal de Cardiología Loísio de Castro. Ya inauguraron el servicio de ergometría y rehabilitación cardíaca.
Y lo hicieron con estos 2 cicloergómetros suecos y al lado ves el del grado de máster, ¿no? Las gradas de máster. Slide 7. Entonces, ¿para qué sirve saber cardiología del ejercicio? Bueno, es que por esa vía tú previenes enfermedad, por esa vía tú tratas enfermedad, evalúas tu tratamiento para ver si sirvió de alguna cosa o no hizo absolutamente nada. Por esa vía puedes diagnosticar. Y ojo, qué interesante, puedes pronosticar. Tú vas a saber si la persona va o no va a fallecer. Puedes adelantarte, sí. Dependiendo de la sofisticación del examen que tú tengas, y obviamente eso va a depender de que exista un servicio con personal entrenado en el asunto. Tú puedes llegar a saber más o menos con un mes de diferencia si el paciente va a fallecer. Estoy hablando específicamente en el caso de insuficiencia cardíaca. Más o menos un mes a 3 meses puedes saber. Es decir, le mandas a hacer una ergoespirometría siempre y cuando el paciente consiga hacerla. Si la hace y te llegan los resultados, tú en base a esa valoración de los resultados, tú ya puedes saber que ese paciente está llegando al final de su vida biológica, al final de su vida natural y va a fallecer. Es importantísimo. Dígame si no es importante eso. Dígame si no es interesante ese asunto. Slide 8. ¿Qué es la actividad física? Es una condición única debido a su amplio abanico de actuaciones en la medicina como un todo y en la cardiología en particular. Bueno, yo no diría solo en la cardiología, en la neumología también se aplica mucho porque el sistema cardiopulmonar es una unidad. Tú puedes tener, y yo he visto pacientes con una insuficiencia pulmonar horrorosa que están con tanque de oxígeno caminando, que les metes a hacer rehabilitación cardíaca. Es gente que no consigue o mal consigue levantarse de la cama porque no tienen más pulmón para hacer cosas. Tú los pones a hacer rehabilitación cardíaca y resulta que en base a eso, hasta que le llegue el trasplante de pulmón, si es que llega, el paciente consigue tener una vida y no es tan miserable. Es decir, consigue bañarse, consigue comer, atenderse por sí mismo, caminar dentro de casa con tranquilidad, caminar alguna cosa fuera de casa con tranquilidad. Es decir, lo entrenas para que con el pedacito de pulmón que aún tiene pueda hacer sus actividades del día a día. Lo mismo se hace en cardiología. 9. Fisiología del ejercicio. Vamos a definir entonces qué es una actividad física, qué es un ejercicio físico, qué es la aptitud física, ¿no? Los tipos de acción muscular, dinámico y estático, y las respuestas y efectos agudos y subagudos del ejercicio. Slide 10. Actividad física. ¿Qué es actividad física? Es toda actividad que tú hagas. ¿Eso es ejercicio? No, señor. Es una actividad física. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esto es importante? Yo varias veces en el consultorio preguntaba, no señora, sobre todo mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace de ejercicio? Y me regresaban a ver y me decían, soy mamá. Bueno señora, discúlpeme, yo no le estoy preguntando su paridad, no le estoy preguntando cuántos hijos tiene, su cariño a sus hijos, le estoy preguntando si usted hace deporte. Ay, doctor, es que usted no sabe porque yo termino agotada. No. A ver, una actividad física puede ser agotadora, estoy de acuerdo, pero no se define como ejercicio. En cierta época, ahí como hace unos 10 años, trabajaba haciendo chequeos ocupacionales y me llegaban los obreros de las empresas petroleras. Obviamente, ¿no? Por la tarde todos esos obreros tienen la costumbre ahí en los campos petroleros de hacer alguna actividad física, pero había un grupo en específico que no hacían, y eran aquellos que estaban en el taladro de perforación del pozo, y ellos me decían, vea doctor, es que es imposible porque la actividad que hacemos, subir, bajar, hacer esto, hacer fuerzas, lo otro, terminamos agotados, de modo que no se puede.
Cuando yo les hacía una ergometría, esos pacientes eran los que tenían el mejor resultado, hacían 15, 16, 17 METs, ¿no? Impresionante. Ahora recordar que la actividad física extrema es deleteria para la salud. De la misma manera que el ejercicio de alta competencia es deleterio para la salud. Causa lesiones, causa daños. Es la ED11. Entonces, ¿qué es ejercicio físico? Ejercicio físico es una actividad física programada. Eso es lo que le define como ejercicio. Es decir, programar significa que, yo voy a programar el tiempo de la actividad, voy a programar el objetivo de la actividad. O sea, voy a caminar 5 kilómetros, en media hora, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, voy a caminar a una velocidad de 7 kilómetros por hora, ¿sí? Voy a hacerlo en condiciones de alta humedad, voy a caminar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tú estás planificando tu actividad física para obtener un resultado. Eso es ejercicio. ¿Qué es aptitud física? Es la ED12. Aptitud física es el resultado de hacer el ejercicio. Lo que tú ganas, es decir, los cambios biológicos que el ejercicio provoca en tu cuerpo. Fuerza, resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, ¿sí? Todo eso se traduce en una mayor capacidad de consumo de oxígeno. Slide 14. Definiciones, efectos crónicos del ejercicio. Muy bien. Cuando tú haces... El ejercicio en general tiene efectos agudos, subagudos y crónicos, que son, en su vasta mayoría, son benéficos. En cardiología en especial, buscamos los efectos subagudos y los efectos crónicos. Un efecto subagudo es, por ejemplo, que es muy utilizado en cardiología, es que el ejercicio moderado a intenso te baja la presión. Entonces tú por esa vía realmente le estás tratando la presión al paciente y le baja la presión por 17 a 18 horas, es decir, es equivalente a que se tome una pastilla todos los días. Entonces de ahí que tiene que hacer ejercicio intenso todos los días. Y eso le va a controlar la presión. Tiene efectos antiplaquetarios, antitrombóticos, antiagregantes, ¿no? Esos son los efectos subagudos. Los efectos crónicos son aquellos que vienen de la mejora en el estado de vida del paciente, ¿no? Son gente que son menos deprimida, son gente que tiene una mejor disposición en general y que viven más. Es la 15. Hablamos ya de los efectos subagudos del ejercicio, los que se buscan en cardiología. En neumología ellos buscan otras cosas, ¿no? En oncología recién están queriendo descubrir el agua tibia, pero esos pacientes con cáncer, que les pones a entrenar, tienen un cambio en su vida tremendo. Su capacidad de tolerar el insulto que es la quimioterapia, ¿no? Que es un veneno, la radiación, que es un veneno, y las cirugías agresivas a las que son sometidos es definitivamente de otro mundo. Es la 16. Principales efectos subagudos del ejercicio. Los que nosotros usamos en cardiología, ¿no es cierto? Son que el ejercicio nos ayuda a controlar la presión arterial. Por eso es que la primera maniobra cuando tú encuentras un hipertenso no es darle pastillas. La primera maniobra cuando tú diagnosticas hipertensión son cambios de estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Vea, señor, baje de peso. Vea, señor, tiene que hacer ejercicio todos los días. Coma mejor. Pare de fumar. ¿Sí? El ejercicio de por sí, el ejercicio intenso, moderado e intenso, no el ejercicio leve, el ejercicio moderado e intenso, controla tu presión arterial. Tu presión arterial, si tú mides tu presión arterial antes de hacer ejercicio, vamos a suponer que esté en 120 por 80. Haces una hora de ejercicio intenso, paras,
y después de unas 2 o 3 horas mides tu presión estará en 105, 110 por 60, por 50, ¿no? Y va a permanecer así todo el día. Entonces tiene un efecto enorme sobre el sistema endotelial, ¿no? Mejora tu perfil lipídico, es antitrombogénico, ¿no? Son efectos que duran entre 24 y 48 horas. Es la 17. Fisiología del ejercicio. Vamos a topar solo perlitas en esto. Yo no les voy a formar a ustedes como ergometristas en una hora, ¿no? Solo estamos topando el tema para que tengan una idea. Tú tienes en general 3 sistemas que te generan o que te dan monedas energéticas para que tú te puedas mover, ¿no? Tienes el anaerobio y el aerobio. El uno produce ácido láctico, el otro no. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el anaerobio aláctico te genera ATP por 20 segundos. Es la 19, el anaerobio láctico te comienza a generar ATP a partir de 120 segundos de que comenzaste a hacer ejercicio. La 20. Y la glucólisis tiene un efecto prolongado, ¿no? Es la 21. Estás viendo toda la vía del ciclo de Krebs, ¿no? Al final del ciclo de Krebs, tú generas 34 moléculas de ATP. 34 moléculas de ATP que sirven para que te muevas. Es bastante eficiente. Es la 22. Entonces tú ves aquí en este sistema de curvas cómo la producción por el ciclo anaerobio aláctico tiene un pico inicial, pero que dura poco tiempo, dura alrededor de 20 segundos. Entonces, un atleta que va a hacer 100 metros rasos, no probablemente, sino que utiliza este sistema. Cuando tú vas al anaerobio láctico, ¿sí? Tú ves que ese individuo tiene ATP que se depleta con 120 segundos. Entonces es un corredor que hace hasta 400 metros. ¿Ya? Y el que va de 400 metros, 800, 1200, él ya tiene que hacer un ciclo aerobio. ¿Ok? Tipos de acción muscular. Bueno, aquí tienes que tomar en cuenta que los músculos son máquinas que funcionan sobre el sistema esquelético y sobre las articulaciones. Si la articulación se mueve, tú tienes un movimiento dinámico. Si la articulación no se mueve, tú tienes un movimiento estático, pero puedes igual estar haciendo fuerza. Por ejemplo, si estás empujando una pared, nada se mueve, ninguna de sus articulaciones se mueve, pero estás haciendo mucha fuerza. Es una forma de ejercicio isométrico. Si la articulación se mueve hacia el cuerpo, ¿no? En dirección hacia el cuerpo, es un movimiento concéntrico. Si es extensora, es excéntrico. Son clasificaciones que se usan, ¿ya? Es la 24. Vamos a entrar un poco en materia más orientada a cardiología. Respuestas cardiovasculares. ¿Qué vamos a ver? La frecuencia cardíaca, o es también el cronotropismo, ¿no es cierto? El efecto del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. El efecto del ejercicio sobre el volumen sistólico o sobre el inotropismo. Frecuencia cardíaca multiplicada por volumen sistólico es igual a débito cardíaco. Entonces, el efecto del ejercicio sobre el débito cardíaco. ¿Sí? Débito cardíaco por resistencias vasculares periféricas es equivalente a presión arterial sistémica. Entonces, también vamos a ver el efecto del ejercicio sobre la presión arterial sistémica. Slide 25. En este slide tenemos una curva que nos muestra desde el momento en que estás en reposo hasta tu frecuencia máxima, conforme vas aumentando la intensidad del ejercicio, ¿sí? Los seres humanos consiguen elevar su frecuencia cardíaca hasta un tope máximo, ¿no?
O sea, es decir, tú ves aquí una curva que sube linealmente y de repente ahí por 175 en este gráfico, por 175 comienza a hacer un plató y ya no eleva más su frecuencia. ¿Por qué? Porque el sistema cardionector, el marcapaso del corazón, él tiene una capacidad de excitabilidad y de respuesta tope. El sistema cardionector envejece también y cuando envejece pierde capacidad de excitabilidad. Entonces, tú tienes un bebecito recién nacido, ¿ya?, que tiene un sistema cardionector inmaduro, ¿ya?, que él no controla bien, no tiene buenos reflejos de control. Ese guagua puede subir su frecuencia a 220, a 230, como si nada. ¿Ya? Cuando tienes unos 20 años de edad, estás en el clímax de tu desarrollo, 25 por ahí. Si es que entrenaste, o si no entrenaste, no importa mucho. Tú tienes más o menos una capacidad de alcanzar unos 200 latidos por minuto, más o menos. Ahí esa ecuación que te dice que la frecuencia máxima es 200 menos la edad. Esa ecuación fue contestada porque el trabajo sobre el cual fue hecho no cumplía todos los parámetros metodológicos científicos. Pero más o menos cuando hicieron los trabajos posteriores con una metodología científica sólida, vieron que hay una diferencia de unos 5 a 6 latidos, ¿no? Entonces, si por el 1 calculabas 200, la verdad es que el estimado teórico de frecuencia máxima que puedes alcanzar estará en 194, 195, que más o menos está por ahí mismo. ¿Bien? Y a partir de los 35 años de edad comienzas a perder un 1% por año de capacidad de cronotropismo y de inotropismo también. ¿Bien? Eso explica por qué un viejito ya no corre. Fíjate que aquí tú tienes una persona en este slide que está llegando a 175. Con eso tú corres y corres rápido, corres fuerte. ¿Ya? Si el abuelito ya tiene 100 años, ¿no es cierto? Y 220 menos la edad, o sea, menos 100, te daría 120. Eso quiere decir que en el máximo de su esfuerzo físico él se queda en 120 latidos. Con 120 latidos tú no consigues correr. Tú caminas. Bien. Entonces esa es una de las explicaciones por qué con la edad tú haces menos actividad física, es que tienes menos corazón. Y siempre recuerda lo siguiente, cuando tú ya llegaste al tope de tu capacidad cardiovascular, si no hiciste nada malo, si no te enfermaste, tú tienes todavía una reserva pulmonar de un 30 a un 40%. Entonces tú paras por el corazón, no paras por el pulmón. Ahora bien, esto explica por qué, como les dije, por qué un viejito porque un viejito no corre maratón. Ahora, si es una persona entrenada, el entrenamiento te ayuda a que no pierdas tanta capacidad cronotrópica y a que te mantengas estable, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo yo tener la capacidad de correr a apenas tener la capacidad de caminar. Son dos respuestas cardiovasculares diferentes y mi pronóstico cardiovascular también es diferente porque yo consumo menos oxígeno cuando apenas camino. Es la 26. El volumen sistólico. Aquí tú ves también que al inicio del esfuerzo físico, el volumen sistólico, ¿no?, que es la fuerza con la que el corazón se contrae en cada latido. Y ojo, que no es solamente la fuerza con la que se contrae, sino que se llena más y eyecta más sangre. Ese volumen sistólico va aumentando hasta que llega más o menos a 140 ml y ahí comienza a ser un plató. Y después, si la frecuencia sigue subiendo, no tiene tiempo para llenarse porque la diástole se acorta mucho y el volumen efectivo comienza a caer, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una explicación de por qué en una taquicardia ventricular rapidísima o una supraventricular rapidísima un paciente se puede desmayar. Claro, porque pierde débito. Obviamente,
Igual que la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico comienza a declinar a una tasa de un 1% por año a partir de los 35 años de edad. Entonces, no solamente no eleva su frecuencia, sino que eyecta menos volumen. ¿Cómo va a correr un abuelito de 90 años? ¿Cómo? La verdad es que puede. Alguno debe haber visto a lo mejor algún abuelito, no es muy común, pero sí puede. Es la de 27. Frecuencia cardíaca por multiplicado por volumen cardíaco es igual a débito. Si vimos que ambas hacían un plató e inclusive caían, el débito cardíaco hace la misma curva que lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Es la de 28. Entonces, ¿qué es un ejercicio máximo? Es la mayor intensidad de ejercicio que un individuo consigue realizar. Es el tope, ¿no? Ahí hay ciertas consideraciones que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Hay gente que renuncia antes de llegar al máximo. Quiere decir, no, ya está mucho, ya esto, lo otro, aquí voy a parar, ya no avanzo más. No, en realidad daba más, solo que no quiso hacer. Solo que no quiso seguir, ¿no? Por ese motivo es difícil determinar el VO2 máximo, la capacidad máxima de oxígeno de un individuo. Es extremadamente difícil hacerlo. Tú lo que tienes es el VO2 pico, es decir, el consumo de oxígeno máximo en el pico de la actividad física que ese individuo consiguió hacer, pero no puedes llegar a jurar que eso es lo máximo que puede hacer. Puede ser tal vez más, ¿sí? Los atletas de élite, los atletas olímpicos, ellos como tienen mucha enzima muscular periférica, ellos se pasan el asunto. Es impresionante lo que hacen. Y segundo, ellos tienen esa capacidad de romper el muro e ir mucho más allá de donde la sana lógica manda. Y ellos tienen capacidad inclusive de llegar a un esfuerzo tal que les cause la muerte. Es decir, sobrepasar todas las barreras, todas las alarmas de alta intensidad, silenciarlas, seguir haciendo una actividad física tan brutal que les puede matar. De hecho, pueden llegar a eso, ¿no? Por eso es que el ejercicio de alta competencia no es el saludable, es el ejercicio intenso, moderado e intenso. ¿Qué es el ejercicio submáximo? Es todo ejercicio que sea o que esté por debajo del máximo. Punto. ¿Cuánto abajo? Cualquier. O sea, si yo hice 100 de ejercicio máximo y 99.9 ya es submáximo. ¿Bien? Frecuencia cardíaca máxima. Obviamente, la mayor frecuencia cardíaca que el individuo consigue alcanzar durante el ejercicio máximo, ¿no es cierto? Y esta es verdadera, si esta es real. Tú puedes calcular por la ecuación y dices, ya tengo un paciente de 40 años de edad, 220 menos la edad es 180, entonces su frecuencia máxima, señor, es 180. Y al rato que le haces una ergometría, viene en 175. Y fue máxima. El hombre llegó hasta el último. Ves que hay una diferencia. Entonces, la real es diferente a la calculada o teórica. O ese mismo individuo llega con una frecuencia, te trae una ergometría con una frecuencia cardíaca de 200. Un tipo bien entrenado te trae una frecuencia cardíaca de 200. Sí, esa es la real. Eso es. Sobre ese porcentaje sobre ese máximo tú le calculas cuánto tiene que hacer. Es decir, vea, usted va a entrenar al 80% de su frecuencia. Por debajo del 60% realmente estás jugando, te estás divirtiendo, no estás haciendo nada. No tiene mayor impacto. Por encima del 80 ya puede haber lesiones. Entonces, si el hombre hizo 200 de frecuencia cardíaca, que es el parámetro que se usa, es el parámetro más fácil. Cuando tú le dices, vea, usted va a entrenar y va a correr
¿Cuánto, doctor? Hasta que usted tenga hasta una frecuencia máxima de 160 latidos por minuto. Cómprese un relojito que le calibra ahí, le pone la alarma. Y cada vez que usted se pase de 160, el reloj le va a decir. Y el mínimo va a ser el 60%. Entonces, 60% de 200 es 120. Vea, si usted está en 120 latidos y dice que está corriendo, usted no está haciendo nada. Está jugando, está paseando, está viendo los pajaritos, está haciendo lo que sea, pero no está haciendo la actividad en la intensidad que usted necesita. ¿Sí? Y entonces por esa vía tú calculas cuánto el individuo tiene que hacer de ejercicio. Slide 31. Frecuencia cardíaca submáxima. Es toda frecuencia cardíaca que esté abajo de la máxima. ¿Cuánto? Un latido abajo ya es submáximo. ¿Sí? Un latido abajo ya es submáximo. Esto te digo ¿por qué? Porque, verá, en ergometría, si es que tienes posibilidad de mandarle a hacer algún paciente ergometría, siempre suelen, por lo menos en Quito, cometen un error conceptual tremendo. Tú tienes que hacer una ergometría hasta el máximo del paciente, o hasta que haya signos clínicos o electrocardiográficos de enfermedad. Entonces ahí tú, y el tipo con 120 latidos de frecuencia, y ya mostró electrocardiográficamente alteraciones o tuvo síntomas clínicos, tú demostraste que hay la enfermedad, demostraste el evento, grabaste y paras. Ahora, si el tipo no tuvo nada, de nada, tú le llevas hasta su máximo. ¿Sí? Hubo trabajos en la década de 1970 en donde te definieron una frecuencia submáxima y llegaron a decir entre 80 y 85%. Entonces, como no hay una escuela de formación de cardiología siquiera en Ecuador, peor de ergometría y rehabilitación cardíaca, por ahí llegó el concepto distorsionado de que tú le haces una ergometría, le llevas hasta el 85%, llegó al 85% y ahí paras. El paciente ni sudó, así, ni se cansó y ya paró. Entonces, esas ergometrías submáximas no te sirven desde el punto de vista clínico para pronóstico, no te sirven para tratamiento, porque la persona que hizo simplemente agarró, le hizo la ergometría, le cobró la plata al paciente y hizo un informe de aperro y punto. No sirve. ¿Sí? El trabajo en realidad que se hizo en 1980 y después fue refrendado por los trabajos de McNeil demuestra que si no llegas por lo menos al 85% del predicho, las conclusiones que vas a sacar de esa ergometría son equivocadas. Entonces vamos a suponer que tienes un futbolista profesional y le hacen una ergospirometría, no solo una ergometría, una ergospirometría. Y el deportólogo agarra, llegó a 85 y ahí paró. Y le manda un informe al director técnico y al cuerpo de entrenadores del equipo de fútbol. Ese informe no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el esfuerzo al que sometió al probando al paciente fue demasiado poco. Y no te sirve para sacar conclusiones. Entonces tú tienes que ir siempre que el paciente lo consiga hacer, que tenga condiciones, que no se vaya a caer, que no tenga una emergencia hipertensiva, que no tenga dolor de pecho, que no te haga edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Tú tienes que llegar al máximo. Y en el máximo tú puedes evaluar cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca, si hizo o no hizo edema agudo de pulmón, si está ventilando bien, si esa frecuencia, si ese acondicionamiento de ese paciente es muy malo, ¿no? Ya llegó a su máximo, se está muriendo, está reventando, pero está haciendo una velocidad de llorar, ¿no? Con una inclinación baja y una velocidad de llorar y ya no consigue, ¿no? Este no está entrenado para nada, este no consigue nada, es un sedentario 100%, él jura que hace ejercicio, pero no hace nada, ¿no? Es facilito darse cuenta ahí. Slide 32. Entonces, respuesta fisiológica de la presión arterial.
¿Cómo vimos? Ya vimos eso en hipertensión, ¿no es cierto? Presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ambos son el débito cardíaco y eso se multiplica por las resistencias vasculares periféricas. Solo que cuando tú haces ejercicio la resistencia vascular periférica cae. ¿Ven? Entonces, la curva es la de 33 que tú tienes durante el ejercicio, es esta que estás viendo. La presión arterial sistólica sube, mientras que la presión arterial diastólica cae. Eso es un comportamiento fisiológico normal durante el ejercicio. Y por este motivo, si el paciente llega corriendo a tu consultorio porque ya se atrasaba, y tú medio le sientas ahí, no son ni 15 segundos, 30 segundos, y ya le tomas la presión, tú vas a encontrar datos de presión alterados. Tú tienes que permitir que fisiológicamente el paciente regrese a su estatus basal y entonces le tomas la presión. ¿Ok? Entonces, este slide complementa lo que ya estudiamos de hipertensión. Y varias veces, no es una, son varias. Como ahora hay tantos aparatos de esos digitales, tanta cosa. Doctor, yo estaba corriendo, estaba haciendo esto, hice alguna actividad y mi presión subió un montón. Señora, señor, eso es normal. Así mismo es. Usted tenía que esperar 5 minutos. Y si iba midiendo, de hecho, cada minuto o cada 30 segundos, iba a ver cómo la presión iba cayendo en picada. Porque así funciona. Ahora, errado está. Lo que hubiera sido sí errado es que hace alguna actividad, supuestamente alguna actividad, le sube la presión, paró de hacer la actividad y le subió durante la actividad normalmente. Y eso tenía que pasar. Paró la actividad y en vez de bajarle la presión continúa elevada. Eso es anormal. Ese es un comportamiento patológico. Ese es un comportamiento de una persona que está enferma. O peor todavía, está haciendo ejercicio. Tienes en un cicloergómetro, por ejemplo. Era para que le suba la presión durante el ejercicio. Tú estás subiendo la intensidad del ejercicio en el computador. Le estás tomando la presión y la presión iba subiendo y de repente ¡pum! Se decapita y cae. Eso es extremadamente preocupante y patológico. Y peor aún, paras el examen porque la presión se decapitó. Paras el examen, le dejas que se recupere y después de 5 minutos la presión sube. Eso quiere decir que ese paciente tiene una lesión coronaria. Entonces, por esta vía tú estás diagnosticando y estás diagnosticando con bastante sensibilidad. ¿Por qué? Porque reconoces qué es lo fisiológico normal y qué es lo patológico anormal. Es la 34. Consumo de oxígeno, consumo máximo y pico, ¿sí? Definición, significado. ¿Qué es el concepto de MET? ¿Hay ecuaciones para calcular esto? Vamos a ver. La ergospirometría, vamos a ver un slide de eso. Determinación de actitud cardiorrespiratoria y clase funcional. Entonces, concepto de consumo de oxígeno. Esta es la famosa ecuación de Fick. Los intensivistas te viven diciendo, no, por la ecuación de Fick. Es esta que estás viendo aquí. Es simplecito. ¿Qué significa o cómo se aplica la ecuación de Fick? Verá. Si tú tienes, por ejemplo, un hígado y tú quieres saber cuánto oxígeno ese hígado consume, muy simple. Mides en la arteria, la única por la cual le llega sangre oxigenada a ese hígado, cuánto oxígeno le llegó, y después por la vena, la única que tenga, o la vena terminal, cuánto oxígeno salió. Entonces restas el uno del otro, eso se llama diferencia arteriovenosa, y
por esa vía calculas cuánto oxígeno consumió. Pero eso es muy difícil, doctor. Claro que es difícil. Tú podrías hacer eso en una pierna. Hay varios estudios experimentales, sobre todo en insuficiencia cardíaca, donde te hacen eso, te canulan la arteria femoral, la vena femoral, y te van sacando muestras, ¿sí? Y van haciendo ejercicio, van moviendo la pierna, y conforme va haciendo ejercicio, van viendo cuánto consume. Así se hizo. Ahora, en cardiología tú no necesitas meterte así. Los intensivistas se meten con lo máximo que hacen ellos es meterse con un catéter de Swan. Nosotros en cardiología hacemos cosas mucho más complejas. Pero no se necesita. ¿Por qué? Porque si tú le pones una máscara en la cara al paciente, ¿qué es lo que hacen los intensivistas cuando le ponen un tubo en la tráquea al paciente? ¿No es cierto? Y a ese tubo tú le conectas un sensor de CO2. Tú tienes, porque el ventilador te da cuánto oxígeno le está entrando. Y a través del sensor de CO2 tú tienes cuánto CO2 está exhalando. Ahí tú aplicas la bendita ecuación y tienes cuánto oxígeno entró y cuánto oxígeno salió. Restas del uno del otro y tienes la cantidad de oxígeno que ese paciente que está en terapia intensiva acostadito está consumiendo. O si en este caso, vamos a ver un slide, le pones a hacer ejercicio, no sé si ustedes vieron esas películas ochenteras ahí, Rocky por ejemplo, y ahí está Iván Drago corriendo, ¿no? en una caminadora y con una máscara, y tiene derivaciones electrocardiográficas en el pecho, le están haciendo una ergospirometría. Y esa máscara tiene exactamente eso, tiene un sensor que mide cuánto oxígeno entra y cuánto CO2 sale. Y por esa vía se hace la curva y se sabe cuánto oxígeno consume. Entonces, el VO2, que se escribe así, ¿no? con B con ese puntito encima, es el débito cardíaco que se multiplica por la diferencia arteriovenosa de sangre. Débito cardíaco ya vimos que es frecuencia por volumen sistólico, ¿no es cierto? Y eso a su vez multiplicado por la diferencia de sangre. Entonces, nuevamente, tengo el paciente en terapia intensiva con un tubo en la tráquea. Yo sé la diferencia arteriovenosa. ¿Y cómo sé la diferencia arteriovenosa, doctor? Bueno, es más simple que eso también. Yo sé cuánto oxígeno le está entrando, ¿no es cierto? O entonces le hago una gasometría arterial y una gasometría venosa. Solo que para que sean bien fidedignas tendrían que ser de circulación central, porque si ya la hago en el brazo, esa arteria ya recorrió alguna distancia y puede haber consumido algo de oxígeno. Pero en general en la mano, a la altura del carpo sería bastante fidedigno. ¿Ya? Entonces tengo medidas tanto arterial como venosa. Tengo en el bendito monitor cardíaco al que está conectado ese paciente la frecuencia cardíaca. El único parámetro que me falta es calcular el volumen inyectado. Para eso cojo un aparato de ecocardiografía y mido cuánta sangre entra en un latido del corazón y cuánto sale a través de la válvula aórtica, cuánto sale inyectado. Eso se hace a través de la ecuación de la continuidad. Pronto, multiplico uno por el otro y tengo el consumo de oxígeno máximo del paciente. Buenas noticias, no necesitas hacer todo eso. En ergometría podemos hacer eso, podemos inferir con bastante buena fiabilidad eso. Hay un rango de error, sí, hay un rango de error, no es exacto, pero se puede ver. Slide 36, respuesta cardiovascular al ejercicio. Este es un slide muy interesante y pongan ojo en estos slides a seguir, porque estos son los que definen muchas cosas. Entonces, en este tenemos un gráfico de barras apiladas, así se llama, gráfico de barras apiladas, en donde tenemos reposo, ejercicio leve, ejercicio intenso y ejercicio máximo. Pónganle ojo al color azul, que significa la cantidad de sangre, el débito cardíaco que le llega al músculo en las diferentes actividades. Entonces, en reposo tú ves que le llega, digamos, sería tal vez una quinta parte del total de la barra. Cuando comienza a hacer ejercicio leve, prácticamente duplica, en el intenso triplica y en el máximo todo el débito cardíaco prácticamente se va para la musculatura.
El cerebro relativamente no disminuye nada, porque como aumenta el débito cardíaco conforme haces ejercicio, aumenta. La cantidad de sangre en términos absolutos que le llega al cerebro sigue siendo la misma, ¿ya? Al miocardio también le llega más, sí le llega un poco más de sangre, pero a la piel no. Imagínate tú que estás corriendo porque te está persiguiendo un tigre de Bengala y estás corriendo por tu vida. Y en lo que corres hay arbustos, hay árboles, hay piedras y te pasas golpeando y comienzas a sangrar. Si hubiera un montón de débito hacia la piel, sangrarías mucho. Entonces la madre naturaleza dijo no. Ya botó adrenalina, está en reflejo de huida, la piel va a tener vasoconstricción y vamos a redistribuir ese flujo sanguíneo hacia los órganos nobles y hacia el músculo, que es el que necesita funcionar para que pueda correr lo que tiene que correr y que el tigre de Bengala no lo mate. ¿Bien? Entonces, esta es la explicación lógica de este slide. Cuando haces ejercicio dinámico, slide número 37, tú tienes comparaciones de frecuencia cardíaca, de volumen inyectado y obviamente la multiplicación de ambos te da el débito cardíaco en litros por minuto. Tú tienes en reposo en posición supino, reposo sentado en pie, y mira que sentado ya consumes un poquito más, ¿no? ¿Sí? Cuando estás corriendo, cuando estás haciendo ciclismo y cuando estás nadando. Oh, mira que la frecuencia cardíaca cuando yo nado no sube tanto. Sí, es que hay ciertos reflejos que todos los mamíferos tienen que cuando estás metido en el agua funcionan. ¿Sí? Pero, ¿cómo compensa? Compensa eyectando mayor volumen. Mira que si su frecuencia fue 170 nadando, el volumen de eyección en ml por latido fue de 135 y es el más alto de todos. Entonces, con eso compensa y tiene un débito cardíaco mayor. ¿Qué te quiere decir este slide? Dependiendo del ejercicio que tú hagas, el consumo de ejercicio es mayor. El consumo de oxígeno es mayor. No es lo mismo bailar que caminar, que trotar, que correr, que hacer andinismo, que hacer ciclismo, que nadar o remar. La remada es considerado uno de los ejercicios que más consumen oxígeno, ¿sí? Obviamente, una vez más, en condiciones de intensidad alta. Es la número 38. Muy bien. ¿Qué es el cuestionario de actividad específica de los veteranos? Bueno, esto cuando nosotros vamos a hacer una ergometría tenemos que hacer algunas cosas, algunos cálculos previos antes de someterle al paciente, ¿no? A la ergometría. Fíjate que aquí al pie, ¿no? Este es un trabajo publicado en 1994 por el grupo de Michael Myers. Tienes una ecuación que dice METS es igual a 4.7 más, paréntesis, el 97% del multiplicado por el puntaje BESAC que vas a tener aquí, factor que es restado por el 6% de la edad. ¿Ya? O sea, muy bien. Esta es una forma de establecer más o menos cuánto oxígeno ese paciente tiene capacidad de consumir. MET significa equivalentes metabólicos de consumo de oxígeno. ¿Ya? Un MET, vamos a ver la definición oficial, lo estoy adelantando un poco, es la cantidad de oxígeno que consumes por kilo, por minuto, sentado. Y ahí el problema. En todos los libros te ponen que es 3.5. Un MET es igual a 3.5. Ya, sí, es eso, pero eso es una media. Eso es una media. Yo te dije a partir de los 35 años tu débito cardíaco y tu frecuencia cardíaca comienza a caer un 1%. ¿Ya? La verdad es que un MED de una persona de 80 años de edad no es equivalente a un MED de una persona de 20 años de edad. Y peor todavía, un recién nacido consume muchísimo más oxígeno en ese pedacito de persona que es. Tiene una capacidad de consumir brutal.
Pero para fines de trabajos clínicos, para la vida práctica, es 3.5. ¿Ya? Entonces, ustedes verán a lo largo de su vida que hay, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el chequeo? Están haciendo un chequeo preparatorio, eso les fascina a los médicos internistas. El chequeo preparatorio a los cirujanos también, el chequeo preparatorio del paciente, ¿cuántos METs hace? Entonces lo que hicieron es simplemente interrogarle al paciente, vea, ¿usted juega fútbol? ¿Qué? ¿Vóley? ¿Cuántas veces por semana? ¿Camina? ¿Corre? ¿Sube gradas? ¿Qué hace? Y más o menos hay tablas que te dicen que una persona normal, más o menos padrón, pero ahí tú no estás midiendo estatura, peso, talla, consumo de oxígeno. La cantidad de oxígeno que hay en Quito no es la misma cantidad de oxígeno en presión parcial que hay en Guayaquil. O sea, hay varios determinantes que varían. Pero más o menos te dicen ya que esa persona, por ejemplo, si juega básquet consume 6, que si hace esto consume 3, entonces tú tienes ahí una tablita que te dice, ya sí, consume tanto y puede operarse, ¿no? Bueno, ver, cuando tú le haces una prueba de esfuerzo a un paciente en una caminadora, o en cualquier protocolo que tú hagas, sea un protocolo de rampa o sea un protocolo escalonado, toda persona, siempre y cuando no esté enferma, va a llegar a hacer una prueba normal. Una prueba normal estará en torno de 10 a 12 METs, más o menos. Es una persona que tiene más o menos, que hace bastante ejercicio, podrá llegar a 14, 15 METs. Si es un vagote de esos vagotes que no hace nada en la vida, se quedará en 9, por ahí. Pero jamás alcanzarán valores de una persona enferma. La clase funcional NIHA 1, NIHA es New York Heart Association, es una clasificación de insuficiencia cardíaca. Entonces va de 1 a 4, siendo 4 el peor. Entonces 4 tiene menos de 3 METs y 1 tiene 7 METs. Yo te estoy diciendo que por vagote que sea no llegará a 7 METs. Hay que ser realmente, o sea, no consigue hacer ni lo que una persona que está con insuficiencia cardíaca compensada. O sea, hay que ser un vagote mismo, ¿ya? Pero bueno, entonces, si ustedes tienen la amabilidad de ver este cuestionario, ustedes ven que comer, vestirse, trabajar en una mesa sentado, ser un burócrata, eso consume alrededor de 1 MET. Pero si esa persona se baña, o sea, tiene capacidad de ella misma bañarse, ¿sí? De bajar o subir 8 gradas, eso ya equivale a 2. Caminar lentamente. ¿Qué es caminar lentamente? Caminar lentamente es caminar a menos de 4 kilómetros por hora, ¿sí? En una superficie plana. O hacer el servicio doméstico, ¿no? Una casa, barrer, planchar, lavar, eso. 3 metros. Trabajo de jardinería leve, carpintería o pintura leve, son 4 metros. Caminar con agilidad. ¿Qué es caminar con agilidad? Es más o menos 6 a 7 kilómetros por hora, ¿sí? Bailar socialmente. Lavar el carro son 5 metros. Ojo, que hay mucha gente que te dice, sí, yo hago ejercicio, ¿qué hago? Yo bailo. Y está caminando. Y a veces puede ser menos que caminar, porque cuando están bailando, lo explico de otra manera, cuando tú estás caminando y no paras de caminar, todo el tiempo estás caminando 1 hora. Bien. Puedes ir conversando, puedes ir pensando, puedes ir cantando, pero todo el tiempo tus piernas se están moviendo, entonces tu estado de equilibrio se alcanza y tu frecuencia cardíaca no cae. Cuando están bailando, socialmente sobre todo, ¿qué hacen? Por momentos aceleran, por momentos disminuyen, por momentos paran. Tu estado de equilibrio no se alcanza y en ese momento yo puedo decir que bailar es menos que caminar. Entonces, si una persona me dice a mí, vea, yo bailo, eso no está haciendo nada, es un sedentario. Carpintería pesada o cortar césped, ¿no? 6 metros. Jugar tenis, ¿sí? Cargar 25 kilos, 7 metros, ¿sí? Mover muebles pesados, correr, subir escaleras, ¿no? Rápidos, ¿sí? 9 metros. Bicicleta con una velocidad moderada,
¿sí? Aserrar madera, saltar cuerdas, 9 metros, nadar, subir una ladera con bicicletas, correr, estás corriendo a 9 kilómetros por hora. No es ninguna cosa de atleta olímpico, es cualquier persona que simplemente se dedica a correr y ya está corriendo con 9 kilómetros, no es ninguna velocidad del otro mundo. Ese ya está haciendo 10 metros, mira, ¿sí? Juega básquet, 11, porque los esfuerzos son diferentes, no es la misma cosa. Si corre a 12 kilómetros por hora, ya está haciendo 12 metros. Si hace actividades competitivas o rema, ¿sí? Ya está haciendo 13. Mira que remar es un esfuerzo bien fuerte, ¿sí? Entonces, esto es para ejemplificarte que dependiendo de lo que la persona haga, es un sedentario o no, y de acuerdo a eso consume oxígeno o no. Diferencia arteriovenosa. Esto es muy interesante, es uno de los slides que más me gusta. Esto es, imagina músculo esquelético. Imagina un músculo del cual yo tengo la arteria que entra y la vena que sale. Y yo consigo sacar muestras de gasometría de lo que le entra y de lo que le sale. Y a ese músculo le someto a que haga un trabajo. Y mientras va haciendo el trabajo voy sacando muestras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El músculo está comiendo oxígeno, está consumiendo. Entonces, en condiciones de reposo, no está haciendo nada, come poco. Entonces tú ves que la diferencia arteriovenosa ha sacado 20 ml de sangre, ¿sí? En 20 ml encontraron, en 100 ml encontraron 20 ml de oxígeno en sangre y en 100 ml en la vena encontraron 16. Eso quiere decir que consumió apenas 4 ml de oxígeno. Y en el pico de su actividad de consumo llegó a consumir 16. Es decir, el músculo tiene capacidad, el músculo esquelético, de consumir más oxígeno, de comer más, ¿sí? Al principio no tenía hambre, estaba comiendo apenas una alita de pollo, ¿sí? Después tenía mucha hambre, se comió todo un balde del KFC. Es así de simple el raciocinio, ¿sí? Slide 40. Concepto de MED, como dijimos, es el consumo de oxígeno por kilo de peso por minuto de un individuo en reposo sentado. Y el MED está atado al consumo pico de oxígeno. Y en el slide 41 vemos que, como yo les dije, ¿no?, se estipula que está alrededor de 3.5 ml de oxígeno por kilo de peso por minuto. Slide 42. Entonces, si yo sé cuánto es un MED, si yo hice tablas, si yo hice estudios, si yo sé que la gravedad de la Tierra es 9.8, si yo sé que los humanos tienen una presión entre tanto y tanto, si yo sé que su capacidad de consumo de oxígeno es de tanto y tanto, más o menos puedo hacer una ecuación e inferir cuánto oxígeno consumen sin necesidad de medir. ¿Tengo un rango de falla? Tengo, pero yo puedo trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, tenemos en el slide 42 la ecuación para estimar el consumo de oxígeno caminando del American College of Sport Medicine, ¿no?, que te mide la velocidad a la que está caminando en metros por minuto multiplicado por 0,1, y eso te da el V2. Ahora, si hay alguna inclinación, tú multiplicas, eso le sumas 1.8 por el porcentaje de inclinación más 3.5 y ahí tienes cuánto oxígeno más o menos está consumiendo. Ojo, no, se estipula que si una persona está haciendo y te dice, vea, yo corro, vamos a poner un ejemplo, yo corro en el Parque de la Carolina, ahí en Quito, y tú dices, no, pues eso es plano. No es plano. Tiene sitios con inclinación, pero tú no puedes medir cuánta inclinación tiene. ¿Cómo vas a hacer eso en el consultorio? Tendrías que irte al Parque de la Carolina, estar midiendo trecho por trecho y después recalculando. No haces eso. Asumes que el paciente está corriendo con 2 grados de inclinación. No está corriendo a 0, está corriendo a 2. Entonces siempre harás la ecuación de inclinación. Ahora, ¿y si está corriendo? Bueno, es la misma ecuación, ¿sí?, que tú estás viendo, ¿sí?,
en el slide 43, solo que el segundo factor no multiplica por 1.8, sino que multiplica, cuando está inclinando, multiplica por 0.9. ¿Sí? Y en el primer factor, en vez de multiplicar por 0.1, multiplica por 0.2 la velocidad de metros por minuto. Ahora, ¿cuándo aplico la una ecuación y cuándo la otra? Ya. Tú aplicas la ecuación de que está corriendo cuando el individuo alcanza una velocidad de 134 metros por minuto. Lo que quiere decir que está haciendo más de 8 kilómetros por hora. O si tú quieres millas por hora. O un caso que tú le veas y realmente está corriendo. Sí, hay gente que como está tan debilitada, hace tan poca cosa. Si tú le pones a 6 kilómetros ya tiene que comenzar a trotar y a correr. Después en el tiempo va a ganar aptitud física y resulta que con una velocidad de 6 ya no corre, camina rápido. Llega a 7 y solo a partir de 8 comienza a correr. Sí, eso pasa siempre y cuando esté corriendo, esté entrenando. Slide 44, aquí vemos, es una foto recortada, ¿no? de la época de mi posgrado, ¿no? El mismo profesor Salvador la postaba. Aquí está él sentado, ¿no? Es el individuo que le ven ahí. En esa época tenía el cabello aún de color negro, ¿no? Ya tiene el cabello gris, la verdad. Y aquí vemos una paciente que está haciendo una ergoespirometría, ¿no? Entonces este es el aparato que tenían en el IECAG. Entonces la señora está en una caminadora, miren que está monitorizada, tiene derivaciones electrocardiográficas. En el brazo derecho tiene un manguito de presión, porque también se mide la presión. En el dedo índice de la mano izquierda tiene un monitor de oximetría, ¿sí? En la nariz tiene un clamp, ¿sí? Para garantizarme que todo lo que la señora respire por la boca, y ella está con un bocado que es un sensor, ¿no? Que mide cuánto CO2 entra y sale. Y por esa vía el doctor Salvador está midiendo en el computador, por el programa específico del cicloergómetro, todos los parámetros referentes a la ergoespirometría. Muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? Estamos ya terminando, tranquilidad. El doctor Becky Salting hizo un estudio fabuloso. El estudio la conclusión es, 3 semanas de estar encamado son peores que 30 años de envejecimiento. ¿Qué hizo él? Él cogió un número de pacientes en 1960 masculinos de 20 años de edad y les hizo una ergometría. La experiencia en esa época fue, muy bien, les hizo la ergometría y de ahí los encamó, o sea, los internó en el hospital y los dejó encamados 3 semanas. Después de 3 semanas les volvió a hacer la ergometría. Entonces ustedes ven que después de 3 semanas hubo una caída en su capacidad máxima de oxígeno, de consumo de oxígeno, de 3.3 a 2.4. Entonces eso te lleva a ver que solo el hecho de estar encamado, es decir, sedentario, tiene efectos extremadamente deleterios sobre tu salud. No es bueno estar encamado, no es bueno no hacer ejercicio. Solo eso, imagínate un paciente que está en terapia intensiva con medicamentos, sufriendo una enfermedad, inmovilizado, paralizado porque está en ventilación mecánica, que está así un mes. Ese paciente no tiene más músculo. O un paciente que sufrió un trauma cráneoencefálico y se quedó en estado vegetativo, no tiene más músculo, no tiene cómo recuperarse más. Bueno, pasó que el doctor Beck Salting 30 años después se topa con los mismos individuos, aquellos a los que sometió a la primera experiencia, y dice, opa, vamos a hacer una ergometría para ver cómo están. Y cuando hace la ergometría se da cuenta que ellos alcanzan un VO2 máximo de 2.9 litros. Y te dice, su conclusión, 30 años de envejecer no son tan deleterios cuanto 3 semanas de estar en reposo absoluto, ¿no? Entonces esto te da la dimensión de lo que es de estar sedentario y de los problemas que ocurren cuando estás sedentario y de lo que tú recuperas cuando comienzas a hacer ejercicio. Slide 46 es un slide muy bonito también.
En este slide tenemos diferentes enfermedades. Tenemos hipertensión, tenemos EPOC, tenemos diabetes, fumadores, obesos, ¿no? Con índice de masa corporal de más de 30 y dislipidémicos. Y tenemos 3 barritas, ¿no? Es un gráfico de barras acumulado. En rojo tenemos aquellos pacientes que están en la masa, menos de 5 METs. Aquellos que hacen entre 5 y 8 están en gris y en verde aquellos que hacen más de 8. Entonces, fíjate el riesgo relativo de muerte de la gente que hace más de 8 METs. Independientemente de la enfermedad que tienen, el riesgo relativo no sube. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad de consumo de oxígeno. Ahora fíjate aquellos que están en la masa, ¿no? Que están recontra mal. Son aquellos que hacen menos de 5 METs. Mira cómo el riesgo relativo de muerte se duplica o se triplica prácticamente solo por el hecho de que están sedentarios, de que no tienen capacidad de consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces eso en una persona enferma. Pero yo estoy sano. Bueno, siguiente slide. Slide 47. Aquí estás comparando personas sanas versus enfermos. Y estás comparando hacia el lado derecho, en las barras más pequeñitas, una persona sana versus un enfermo. El enfermo hace 10.7, más de 10.7 METs. O sea, un enfermo, por enfermo estamos diciendo un infartado, ¿sí? Es un riesgo relativo de muerte en 6 años. O sea, el hombre se infartó y le siguieron 6 años. Y compararon versus otra persona que no se infartó 6 años después. Hicieron a los dos ergometrías de inicio y fueron viendo. Entonces, la persona que se infartó pero hacía más de 10 METs, ¿ya? Tuvo una mortalidad del 10% más o menos, que es muy similar a la mortalidad de una persona sana que hacía más de 13 METs. Ahora, conforme vas tornándote más sedentario, el asunto se invierte. Y ahí sí ves que en la primera barra, los individuos sanos, que están aquí de color naranja, el individuo sano, no está enfermo, pero que tenía una ergometría horrorosamente mala porque era un sedentario terrible, muere más que un paciente que se infartó y que también era sedentario. Es un poco paradójico, pero el resultado está ahí. Ser sedentario mata. Ser sedentario mata. No tener capacidad de consumo de oxígeno mata. Es la 48. Bueno, aquí tenemos 2 barras que están comparando la capacidad del músculo esquelético de extraer sangre. ¿Esto por qué? ¿Versus qué? Versus el músculo cardíaco. Son 2 tipos de músculo diferentes. Ya dijimos antes que el músculo esquelético, él consume bastante, tiene capacidad de comer más. Miren el músculo miocárdico. Él en reposo está consumiendo 13. Y en esfuerzo máximo consume 16. Es decir, el músculo miocárdico ya está en el tope de su consumo. Él todos los días come todo lo que puede. Todo el tiempo. ¿Y ahora cómo hace? ¿Cómo hace cuando haces ejercicio? Tienes que darle más. Entonces, darle más significa aumentar el débito cardíaco. Si no aumenta el débito cardíaco, el músculo cardíaco no tiene capacidad de aumentar su capacidad de extracción de oxígeno. Y está en el tope. Si no le llega más sangre cargada de oxígeno, no puede, por eso es que se infarta. Si él tuviera la capacidad de consumir poquito, no se infartaría. Es decir, si tuviera la capacidad de comportarse como el músculo esquelético, llegar a un estado de invernación en donde apenas consume 4 ml de oxígeno en reposo, no se infartaría. Pero no hace eso. Eso no existe en ningún mamífero. Por eso se infarta. Y por eso se daña. Bueno. Me parece que es el último slide. Sí, es el último slide. Bueno. Esta clase tenía como objetivo darles a ustedes una visión, una
pequeña pincelada de lo que es la medicina del ejercicio aplicada a cardiología y la ergometría, ¿sí? No era la intención que ustedes tengan conocimientos profundos a esto, porque esto es un curso aparte, ¿no? Que se da a cardiólogos, es una subespecialidad, se demora un año. Y la idea es que hay ciertos conceptos básicos de ergometría que tú usas día a día en el tratamiento de los pacientes cardiopatas. Entonces muchas veces los cardiólogos están hablando de conceptos de ergometría que si tú no tienes alguna familiaridad, tú no sabes, no tienes idea de qué están hablando o por qué están diciendo lo que están diciendo. ¿Ok? Entonces, esta clase es para que ustedes tengan bases para nosotros entrar a discutir lo que viene, que lo que viene son infartos, insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.